Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. Vamos a terminar, hermanos, este mes de octubre con este tema de el Dios y el sufrimiento humano, encomendándonos al Señor a través de la Virgen María y así poder terminar este aspecto muy importante, interesante y que culmina precisamente a inicios del mes de noviembre con el Día de Todos los Fieles Difuntos y la conmemoración de todos los fieles difuntos, y que de alguna manera pues nos hace recordar precisamente esos momentos que hemos pasado, no solo de tal vez de alguna situación difícil, problemática, o de dolor o sufrimiento, sino el tema de la muerte, ¿no? Como también la vida, puesto que al celebrar a todos los santos, celebramos precisamente el don de la vida nueva en el paraíso. Bien, vamos entonces a encomendarnos y vamos a ir terminando también ya esta etapa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues gracias por acompañarnos y terminamos el Salmo, también el Salmo 10 que hemos meditado, con los versículos 16 al 17, y con eso termina el capítulo 10, perdón, el Salmo 10 o también el Salmo 9, ¿verdad? Acuérdense que los salmos traen el número mayor y después entre paréntesis el número menor, ¿verdad? Por ahí hay una distinción en los salmos, ¿no? Una pequeña diferencia, pero en sí, ahora sí, lo que vale, ¿verdad? Bíblicamente hablando, es el número grande, el que está afuera del paréntesis, ¿verdad? Bien, por ejemplo, el salmo que viene es el Salmo 11 o en la otra versión el Salmo 10. En el caso de, hemos meditado el Salmo 10 y entre paréntesis dice 9. Bien, pero es el Salmo 10 para nosotros. Dice como título Yahvé, Rey de Justicia, versículo 16 y 17. Es Yahvé, Rey por los siglos eternos. Las gentes han sido borradas de su tierra. Tú, oh Yahvé, oye los gritos de los humildes, fortalece su corazón, les das oídos para hacer justicia al huérfano y al oprimido, para que no vuelva a aterrorizar el hombre a la tierra. Y aquí vemos entonces, hermanos, después del sufrimiento, después del dolor, después de las injusticias, después de la astucia de los malvados que han impuesto una afronta contra Dios, ¿verdad? Diciendo que ha escondido su rostro, que no los atiende y que ellos pueden hacer lo que quieran con los más indefensos. Ahora sale a relucir a Yahvé, el Rey de la justicia, ¿verdad? Y entonces vemos la súplica que termina con un canto de alabanza al que es Rey y soberano por todos los siglos. Y aquí vemos precisamente la presencia de este Dios grande, poderoso y misericordioso, puesto que nunca se ha alejado de sus hijos, ¿verdad? Y como decíamos la última vez, según sale el documento del Papa Juan Pablo II, Salvifici Doloris,
que habla precisamente sobre el sufrimiento como una prueba también para el cristiano. Aquí vemos que el salmista ha pasado por una dura prueba, ¿verdad? Por eso comienza diciendo, es Yahvé rey por los siglos eternos, y las gentes, dice, han sido borradas de su tierra. ¿Quiénes son las gentes que han sido borradas de su tierra? Los malvados. La súplica pues termina con un canto de alabanza al que es rey y soberano por todos los siglos. Y de nuevo, el poeta, el salmista, se dirige al momento cumbre del juicio definitivo sobre las gentes. Yahvé oye los gritos angustiosos de los necesitados y los escucha, dando ánimos y fortaleciendo su corazón para hacer justicia a los desamparados. Entonces vemos a Yahvé fuerte y poderoso que está ahí al pendiente, justo, muy justo, ¿verdad? Un rey de justicia que ha fortalecido el corazón de aquellos que gritan angustiados por sus necesidades. Dios los escucha, hace justicia a los desamparados, de forma que no vuelva el insolente a sembrar terror entre ellos. Y aquí viene lo que decíamos, ¿no? La esperanza, que no defrauda, la esperanza muere al último, ¿verdad? Y entonces encontramos que el insolente, el malvado, el que ha hecho mal, ha sido borrado de la tierra, ¿verdad? Por eso nosotros en este camino de prueba y que tal vez pasemos por algún momento de sufrimiento, de dolor, de angustia, esa prueba nos ayuda a superar precisamente todas las angustias y las afrentas que tenemos, ¿verdad? Esas situaciones tan complicadas y difíciles que podemos encontrarnos hacia, hacia lo que viene, porque nadie sabe lo que vendrá. Tenemos planeadas muchas cosas, tenemos cosas hacia el futuro, tenemos cosas que hacer, ¿verdad? Pero no sabemos el día y la hora, ¿verdad? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, puesto que nuestra vida se rige por el mandato del Señor, ¿verdad? Y según su voluntad, las cosas que vayan a suceder. Nadie tiene listo el día del mañana, ¿verdad? Dios es quien dispone el mañana. Nadie sabe lo que sucederá más tarde, hacia el mediodía, si es que llegamos o más tarde, a las 4 o 5 de la tarde. Nadie lo tiene previsto, solamente sabemos que tenemos que hacer cosas, esforzarnos, pero hay que tener cuidado porque no sabemos, como hemos dicho, el día y la hora. Entonces aquí Dios, ¿verdad? Se hace fuerte con el inocente, se hace fuerte con el desamparado y hace justicia, ¿verdad? Y de forma que no vuelven los insolentes a sembrar terror sobre la tierra. Ahora, la garantía de que esto se llevará a cabo es el pasado de Israel, según el salmista en el que Yahvé ha borrado a las gentes de su tierra, es decir, ha extirpado a los cananeos, ¿verdad? Aquellos haciendo alusión precisamente a los pueblos antiguos al pueblo antiguo que vivía precisamente en esa sintonía con el mal, ¿verdad? Que guerreaban, que peleaban, que robaban, que insultaban, que hacían injusticia, que corrompían, ¿verdad? Así como se dio también en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Con el diluvio, ¿verdad? Que ha borrado, digamos, todo ese sentido del mal, de lo pecaminoso, de todo lo que es el sufrimiento y el dolor. Ya no habrá angustias, ya no habrá sufrimiento, sino todo será en el Señor, gozo en el Espíritu, ¿verdad? Por eso aquí dice el Señor, la garantía de que esto se llevará a cabo es el pasado de Israel, en el que Yahvé ha borrado a las gentes de su tierra, ha extirpado a los cananeos, los ha sacado, los ha quitado del lugar de la tierra prometida. Igualmente serán exterminados, dice, los opresores de la sociedad, los que sembraban terror entre los desvalidos. Entonces, también quitará el Señor, exterminará, dice, a los opresores de la sociedad y a los que sembraban el terror entre los desvalidos y que los hacían sufrir, ¿verdad? Y de alguna manera el Señor ya ha hecho justicia a los desamparados, ha hecho justicia a los desvalidos,
ha hecho justicia a todos los aquellos que han sufrido, ¿verdad? Y Dios, Yahvé, ha salido a su encuentro victorioso, un rey de justicia y de paz, ¿verdad? Después yo les comentaba que hay otros salmos, como el Salmo 44. Vamos nada más a ver el título, el Salmo 44. El Salmo 44 tiene como título Lamentación y súplica por la nación ultrajada. Y vemos pues las antiguas gestas de Dios en favor de Israel, las batallas que Dios ha emprendido con su pueblo. Dios da la victoria sobre los enemigos. Israel abandonado de Dios. Israel escarnecido por los gentiles y la fidelidad de Israel a su Dios y la súplica por la liberación. Entonces hay también un sentido también de liberación ante el dolor, el sufrimiento y la destrucción, las guerras y todas las cosas que conllevan precisamente a ello. Otro de los salmos es el Salmo 88. Hay otros salmos también de súplica, otros salmos también llenos de dolor y sufrimiento, pero solamente le estoy marcando cuatro: el Salmo 10, el 44, el 88. Vamos a ver rápido el 88. El Salmo 88 tiene como tema oración de un afligido en peligro de muerte. Una oración de un afligido en peligro de muerte es el Salmo 88. Es un salmo en el que el salmista, que es un fiel piadoso, es atacado gravemente por una enfermedad desde su juventud y ha sido aislado, fíjense, de la vida social y aún de sus allegados y amigos íntimos. Entonces hay una separación por enfermedad, está al borde del sepulcro, abandonado por todos. No, y hace una pregunta: ¿no puede Yahvé hacer un milagro y salvarle o salvarme? ¿Por qué Dios le rechaza? ¿Verdad? Y así termina el Salmo 88 con ese síntoma, ¿verdad?, de la enfermedad y del desprecio por todos, pero clama a Dios, dice: a ti clamo, pues, oh Yahvé, y mis plegarias van a ti desde la mañana, ¿verdad?, desde el amanecer hasta el anochecer. Es un salmo pequeño, cortito, 19 versículos, pero muy interesante. Después y finalmente, el Salmo 137, lo vemos rápidamente, que tiene como título El amor nostálgico de los cautivos por Sión. Aquí está hablando precisamente de los judíos, de la tierra sagrada de su patria, en la que Dios tenía su morada en Israel, y todos los territorios han sido profanados. Entonces hay una tristeza, dice: los tristes recuerdos del exilio. em, es un salmo realmente muy corto, es desde el versículo 1 al versículo 9, y precisamente habla de esa instancia en el exilio y la tristeza y la melancolía de aquellos momentos, ¿verdad? Y de lo que ahora están viviendo en Israel. Una angustia que les hace inclusive eh, llamar la atención a Moisés, a al mismo Dios, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nos haya sacado de allá, ¿no? De Egipto, de Babilonia, si estábamos bien, ¿verdad? Pero al final termina pues siendo un sufrimiento y, y dolor, ¿verdad? Bien, entonces con estos salmos, y ojalá y tengan la oportunidad de leerlos, ¿verdad? El Salmo 10, que ya lo compartimos, el Salmo 44, el Salmo 88, el Salmo 137, y les digo, ahí en la misma Salmos vienen otros salmos de sufrimiento y dolor, que son parte pues de la experiencia del pueblo de Israel y que los va formando, como decíamos en la encíclica del Papa Juan Pablo II. Son educativos inclusive esos sufrimientos, esos momentos, puesto que nos van formando en la vida cotidiana. Entonces, en ese aspecto, pues vamos nosotros a ir concretando este pasaje de nuestra vida
que al final de cuentas siempre tendrá esas connotaciones. No podemos decir que se va a quitar el sufrimiento por siempre, ¿eh? Pero sí podemos vivir o tratar de vivir lo más seguros y en paz con Dios, ¿verdad? Y esos mismos sufrimientos pues nos llevarán a algo que nos ayudará, ¿verdad? A ir discerniendo cada vez más los signos de los tiempos. Vamos pues a continuar ahora con el documento para irlo también concluyendo en este breve resumen y reflexión que estamos haciendo sobre la carta apostólica Salvifici Doloris del Papa San Juan Pablo II. Dice, nos quedamos con el carácter creador del sufrimiento. Fíjense que en la epístola a los colosenses leemos las palabras que constituyen casi la última etapa del itinerario espiritual respecto del sufrimiento. San Pablo escribe, ahora me alegro de mis padecimientos por ustedes y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:24. Entonces estamos hablando del itinerario espiritual del sufrimiento, ¿verdad? De San Pablo. El que sufre en unión con Cristo no solo saca sus fuerzas de Cristo, sino que completa con su sufrimiento lo que falta a los padecimientos de Cristo. A lo que les decía la ocasión pasada acerca precisamente de este acontecimiento de en los enfermos, por ejemplo, que en la oración unen sus padecimientos al mismo padecimiento de Cristo, ¿verdad? Su pasión, su dolor, su sufrimiento por nosotros, ¿no? Y en este marco evangélico también se pone de relieve de modo particular la verdad sobre el carácter creador del sufrimiento. Entonces, encontramos no solamente el sufrimiento como un acto educativo, algo que nos va a llevar a ser y crecer más como personas y ir superando las pruebas y dificultades, pero también es como un carácter creador porque hay una renovación, ¿verdad? Eh, por eso debemos tener, dicen por ahí algunos, dolor en nuestros pecados, sufrimiento por nuestros pecados, porque si hemos cometido algún pecado, pues debe de haber una forma también de salir del pecado, porque el pecado no es eh, este, el último fin del hombre, ¿no? Sino más bien es un paso también a una renovación. No quiere decir que tengamos que estar pecando para renovarnos constantemente, pero siempre caemos en el pecado, siempre tendemos a esa inclinación natural por la carne humana, es nuestra debilidad, pero para eso está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nuestra alma, que nos ayuda a superar ese tránsito y qué difícil es abandonar el pecado, ¿verdad? Hay quienes les ha costado mucho sufrimiento y dolor abandonar el pecado, porque abandonar el pecado trae muchas consecuencias, ¿verdad? Y esas consecuencias son para bien. Por eso San Pablo decía, ahora me alegro de mis padecimientos por ustedes, ¿verdad? Y porque ha hecho mucho mal, hizo mucho mal Pablo, ¿verdad? Y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y aquí está su conversión, aquello que hice sufrir, que yo mismo viví en el pecado y que ahora salgo de ese pecado, salí de esa tribulación, pues ahora uno mi carne, ¿no? A las tribulaciones de las tribulaciones por Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Ahora sufro con su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Entonces el mismo Pablo se da cuenta que ahora aquello que había hecho viene con más fuerza, ¿verdad? Y su padecimiento ahora lo ha puesto en Cristo, porque es un padecimiento muy fuerte, ¿verdad? Una conversión que le tocó a Pablo vivirla, experimentarla tan profundamente que él mismo, ¿verdad? Se hacía al lado, ¿verdad? Se hacía inclusive un aborto, y soy como un aborto, ¿no? Despreciado, ¿verdad? Olvidado. Él queriéndose hacer aún más a un lado, ¿verdad? Ser casi nada para anteponer a Cristo siempre ahí en medio de todo, ¿verdad?
Bien, ¿esto quiere decir entonces, hermanos, que la redención realizada por Cristo no es completa? Claro que sí, la redención realizada por Cristo es completa, Él ha hecho todo. Entonces, ¿por qué dice Pablo que tenemos que alegrarnos por los padecimientos por ustedes? Dice, y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, porque es en su iglesia. ¿Por qué? Entonces, ¿que no ha padecido Cristo totalmente? ¿O la iglesia no ha padecido totalmente? Pues sí, ha sufrido Cristo, ha sufrido la iglesia. Y esto significa, hermanos, que la redención permanece constantemente abierta a todo amor que se expresa en el sufrimiento humano, ¿verdad? Porque el padecimiento de Cristo no ha terminado, digamos, en sentido espiritual. En sentido físico, pues terminó su padecimiento, pues fue crucificado, golpeado, insultado, pero espiritualmente la expresión del carácter creador de Cristo sigue realizándose. ¿Verdad? Por eso nosotros, hermanos, debemos de permanecer en una constante experiencia de conversión, porque el amor de Dios está abierto siempre a la expresión del sufrimiento humano. Imagínense que nada más tuviéramos la oportunidad, nada más una vez, solamente una, de sufrir y que dijeras, ya dejé de sufrir, ya estoy salvo, y de repente te viene otra tribulación, otro sufrimiento y que ya no puedas. No, no es así, ¿verdad? No hay un final, ¿verdad? El amor de Dios no es, no tiene un final limitado, ¿no? Sino es ilimitado. En esta dimensión, en la dimensión del amor, la redención ya realizada plenamente se realiza en cierto sentido constantemente. El amor de Dios se va haciendo constantemente. Ahora, el Papa San Juan Pablo II también hablaba del evangelio del sufrimiento. Y Cristo, decía el Papa San Juan Pablo II, no escondía a sus oyentes la necesidad del sufrimiento. Muchas veces se los dijo Jesús a sus discípulos. Decía muy claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, tome cada día su cruz y me siga. ¿Verdad? Él les habló del grano del trigo, si no muere queda infecundo, pero si muere da mucha vida. ¿Verdad? Habla también del preparar un lugar en el cielo, ¿verdad? En la casa de su Padre, para todos aquellos que van a seguir, que van a escuchar la voz del Señor. Y en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. ¿Verdad? Y así sus discípulos y a sus discípulos Jesús les ponía exigencias de naturaleza moral cuya realización es posible solo a condición de que se nieguen a sí mismos, ¿verdad? La condición para ir en pos de Cristo es negarse a sí mismos, ¿verdad? Dejar el egoísmo de nuestra persona por dejar que Cristo permanezca en nosotros. De ahí las persecuciones contra los discípulos en los diversos periodos de la historia, en diferentes lugares de la tierra, aún en nuestros tiempos. ¿Verdad? Y esto es una realidad, puesto que hoy todavía se vive precisamente la persecución. ¿Verdad? Tal vez no como en el pasado o en los principios de la Iglesia católica, que eran perseguidos y atormentados por los emperadores romanos, sino hay otro tipo de emperadores como el pecado, la tentación, el egoísmo, la envidia, el chisme, los señalamientos, las etiquetas, y si nos vamos a cosas más extremas como la corrupción, la injusticia, eh, la guerra, obviamente la persecución religiosa que se vive todavía en muchos sectores del mundo. Apenas hace creo que esta semana o la semana pasada, eh, se habló de una muerte en masa de unos católicos en África, que sigue siendo así tan desesperante que inclusive a todos los que pertenecen, si toda la familia es católica, a todos los matan, no dejan a nadie vivo, ni siquiera a los niños, ¿no? Entonces es algo trágico que todavía en estos tiempos se siga viviendo ese tipo de persecución. Bueno, las hay. ¿Qué podemos nosotros hacer? Permanecer firmes en la fe, porque nos puede tocar también. Aunque estemos en un estado laico en la que, entre comillas, se respete la libertad religiosa, hay persecución. Y no tanto es porque sea persecución del gobierno
o, no sé, de alguna institución protestante o antirreligiosa, sino de cualquier persona que no esté de acuerdo con el cristianismo puede hacer locuras que no ni se imagina. ¿Verdad? Entonces, en el mismo cristianismo, dentro de nuestra misma iglesia, hay quienes nos persiguen dentro de la iglesia, ¿verdad? A los que llamará San Juan en su carta los anticristos, que han salido de la casa, de la iglesia, que han salido, que están ahí, dice Juan, y que conviven entre la comunidad. De ahí han salido los anticristos, aquellos que persiguen a la iglesia y la siguen haciendo, ¿verdad? Con tal de destruir, de hacer caer a la iglesia con un sinfín de señalamientos, ¿verdad? Entonces, ante todo eso, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado y vivir precisamente el evangelio del sufrimiento, ¿verdad? Si quiere uno seguir a Cristo, hay que tomar la cruz de cada día con todas sus consecuencias y mirar hacia el frente. Este capítulo del Evangelio del Sufrimiento nos habla de las persecuciones por causa de Cristo y contiene en sí una llamada especial al valor y a la fortaleza. Al igual que el otro gran, eh, en la otra parte de los evangelios, todos los que sufren en Cristo, uniendo los propios sufrimientos humanos a su sufrimiento salvador. Entonces hay un sufrimiento salvador en la que el mismo Cristo nos invita a participar de ese misterio de la salvación. Siempre hemos dicho pues que hay 7 sacramentos de la iglesia, los 7 sacramentos son sacramentos de salvación, pero también el Concilio Vaticano II llamó a la iglesia, de forma general, la iglesia de Jesucristo, sacramento de salvación. Entonces, por la iglesia también podemos nosotros salvar, ¿ah? Con nuestro testimonio, con nuestro buen actuar, con nuestros consejos, con nuestras enseñanzas, em, entregándonos también. De alguna manera, también nosotros participamos del misterio de la salvación, ¿verdad? Haciendo que otros se salven. ¿Cuántos de ustedes seguramente no han tenido esa experiencia de ayudar a alguien que está necesitado? No solamente hablando de darles cosas, ¿ah? Sino de alguien que quiere un consejo, de una palabra de ánimo, de algo, ¿verdad? Y vemos esa experiencia porque eh, quedan agradecidos por el simple hecho de una palabra, de un gesto, o de ayudar también físicamente, materialmente con algo, ¿verdad? Pero sobre todo es esa experiencia que uno se queda, ¿verdad? Esa experiencia de haber sido parte de la salvación de nuestros hermanos. Y es en ese sentido tenemos que valorar mucho eso, que esa es la labor del cristiano y de la iglesia, que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad, que es el mismo pensamiento de Cristo, que es lo que quiere Cristo, que todos los hombres se salven totalmente, ¿verdad? Y qué difícil es tanto para la iglesia como para el mismo Cristo, aunque para Dios nada es imposible, todos poder llegar a la casa del Padre, puesto que hay quienes han negado a Dios, no han sido partícipes y no han aceptado a Jesucristo en su vida. Pero ahora sí que ahí lo dejamos ya al juicio misericordioso de Dios, puesto que Él es quien hace justicia, Él es el juez supremo y a Él es a quien le dejamos que delibere, ¿verdad? La persona y vida de cada uno de nosotros, de todos los que han inclusive en este momento fallecido, a ellos, ¿verdad? El Señor les hace su juicio, ¿verdad? Sin que nosotros tengamos que intervenir, ¿verdad? Para señalarlos o enjuiciarlos o decir, tú te vas al cielo, tú te vas al infierno, puesto que eso no nos corresponde a nosotros. El único juicio que nos corresponde es hacernos el propio juicio, ¿verdad? En decir, bueno, eh, si voy a morir el día de hoy, ¿cómo voy a morir? ¿Verdad? Estar preparados, estar en vela, estar vigilantes, ¿verdad? ¿Qué sufrimientos voy a dejar? ¿Qué dolor voy a dejar? ¿Qué consecuencias voy a dejar? Por eso el Señor advierte en los evangelios estar bien preparados, tomar la cruz y seguir a Jesús en todo momento. Ahora,
En el Evangelio del Sufrimiento dice el Papa San Juan Pablo II, quien entra en el sufrimiento como con una protesta y con la pregunta del por qué, no puede dejar de notar que aquel a quien se pregunta sufre él mismo y por consiguiente quiere responderle desde la cruz, desde el centro de su propio sufrimiento. ¿Verdad? Hace unos días pusimos la película de San Martín de Porres y la historia cuenta de San Martín que lo atormentaba el querer ser eh, reconocido, ¿no? Escucha una voz que le dice, soy al que tú quieres, y bueno, le empieza a alabar a Martín y le dice, te alabarán, te adorarán, te glorificarán, eh, y no es la voz de Dios, es la voz del maligno que está interviniendo para hacer caer a Martín, ¿verdad? En el egoísmo, en la soberbia, en la vanidad, en el orgullo, ¿verdad? Pero Martín lo vence. Tanto es así que eh, hasta él mismo procuraba que no lo vieran, pues, ¿verdad? Se escondía de alguna manera para que no lo buscaran, puesto que el hecho de buscarlo a él para la sanidad, porque hacía milagros y demás, él decía, bueno, yo no soy pues quien nos cura, ¿no? Es Dios quien nos cura, ¿no? Entonces, y se preguntaba, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí me estás escogiendo para esto? Y todos nos podemos preguntar lo mismo, ¿verdad? En nuestra vocación de vida, podríamos preguntarnos, ¿para qué he sido llamado a este servicio, a este apostolado? ¿Qué más tengo que hacer por mi familia? ¿Qué más tengo que hacer por mi escuela? ¿Qué más tengo que hacer por mis clientes? ¿Qué más tengo que hacer por mis pacientes? Cada uno debe de saber, ¿verdad? Y ahí buscar precisamente la respuesta al por qué, ¿verdad? No es una mera respuesta abstracta sobre el sentido del sufrimiento, sino una llamada, es una vocación. ¿Verdad? Cristo no explica las razones del sufrimiento, sino que ante todo dice, ven y sígueme. ¿Verdad? Y ahí desde nuestra vida cotidiana tenemos que decir, sí, Señor, toma mi vida, ¿verdad? Y hazla de nuevo. Toma parte, pues, con tu sufrimiento de esta obra de salvación del mundo, decía el Papa Juan Pablo II, que se realiza a través del sufrimiento. Si se responde a esta llamada, entonces, hermanos, el hombre encuentra en su sufrimiento la paz interior e incluso la alegría espiritual, ¿verdad? Y es algo que no podemos nosotros hacer a un lado, para tratar de vivir en esa vivencia, ¿verdad? De tener como final una paz interior y una alegría espiritual. También hablaba el Papa San Juan Pablo II del servicio insustituible. Así dice que se supera el sentido de la inutilidad del sufrimiento o la sensación deprimente de quien se considera a sí mismo inútil, condenado a ser atendido por los demás. Y eso es muy importante, que cuántos no hemos escuchado que dicen, no, ya estoy enfermo, ya hasta aquí, ¿no? Ya para qué más, ¿no? Ya no estoy esperando morirme. O para qué me esfuerzo, para qué voy al médico, para qué tomo mis medicamentos, para qué eso, para qué lo otro, ya voy a morir, ¿no? Entonces eso se llama inutilidad del sufrimiento, ¿verdad? Y cualquier cosa también, porque no solamente es hablar del sufrimiento en la enfermedad, sino ya cuando hay desgano, desánimo, ya para qué, ¿no? Y esto se vuelve en algo deprimente, ¿sí? Entonces decía el Papa San Juan Pablo II, de quien se considera a sí mismo inútil, ¿no? Ahora condenado a ser atendido por los demás. Y con esta fe en la participación de la cruz de Cristo, entonces se entiende que el sufrimiento de un hombre sirve como Cristo para la salvación de sus hermanos y de sus hermanas. Por lo tanto, no es útil a los demás, sino que realiza incluso un servicio insustituible, ¿verdad? Sirve como Cristo para la salvación de sus hermanos y hermanas, ¿verdad? Y el hombre sirve, ¿verdad? A todos, o más bien esa es la idea de Cristo, ¿verdad? Sobre todo el servir a los demás con generosidad, ¿verdad? No solo es útil a los demás, sino que realiza incluso un servicio insustituible, el que, el que le da sentido al sufrimiento y que le da una sensación no deprimente, sino de un constante esfuerzo por la salvación de los hermanos, ¿verdad?
Sabemos que todos nos cansamos, que llega un momento en el que decimos: "Ay, estoy súper cansadísimo, ya no quisiera más, estoy agotado, me he esforzado mucho", y tal vez no vemos frutos, no vemos, ni buen ánimo ni generosidad de parte de los demás, y bueno, en fin, tantas cosas, pero por lo menos nosotros ya hemos cumplido con nuestra labor, ¿verdad? Ya dirá el tiempo y la voluntad del Señor lo que siga. También comentando, decía el Papa San Juan Pablo II, comentando la parábola del buen samaritano, el Papa subraya que también ante el sufrimiento del prójimo, el hombre debe sentirse llamado personalmente a testimoniar el amor, a salir con diversas iniciativas al encuentro del dolor ajeno. Y esto se refiere a los sufrimientos físicos, pero vale todavía más si se trata de los múltiples sufrimientos morales y cuando la que sufre es ante todo el alma, ¿verdad? Y ahí encontramos algo muy importante, hermanos, porque podemos eh, decir que estamos bien, como yo lo he dicho, pero por dentro, en el alma, estamos mal. Me llama mucho la atención y es una crítica que ha estado saliendo en las redes sociales a este senador de la República Mexicana. No voy a decir su nombre, pero seguramente con lo que voy a decir se van a dar cuenta de quién es, ¿verdad? Pero es un senador que es una persona muy mal hablada y muy egoísta, muy soberbio, eh, y que se va dizque a un encuentro diplomático en, en, en Asia, en Oriente, para encontrarse con los palestinos y la situación de Palestina, que sabemos que es muy difícil, toda esa región de Jerusalén, perdón, de Israel, de Palestina, de Siria, Libia, el Líbano, todos esos lugares que están ahí en medio de Jerusalén, hay conflictos, siempre ha habido conflictos, es un conflicto que no ha terminado desde que salió perdón, desde que salió Abraham de de los caldeos, ¿no? Estoy exagerando, pero es infinidad. Israel ha sufrido de todo, como también él ha hecho sufrir a otros también. ¿Verdad? No es que Israel sea la perla de oro, ¿verdad? O el diamante más fino, no. ¿Verdad? Es un pueblo que también ha agredido, es un pueblo que también ha hecho mal, como muchos otros lo han hecho, ¿no? Entonces, vemos una situación muy complicada, ¿verdad? Por eso nuestros obispos nos han pedido pues estar en permanente oración por el fin de la guerra. El mismo Papa León XIV ha hablado de eso, ¿verdad? Y cuántos no han ayudado en las situaciones humanitarias allá en esas regiones de guerra. Todos han aportado algo, todos han tenido ese apoyo. El mismo DOMUN, la colecta del DOMUN, del Domingo Mundial de las Misiones, lo que se colecta es para ayudar a las regiones donde hay misión, donde hay guerra, donde hay dificultades y se aporta para ello. ¿Verdad? Em, y todo eso. Y este personaje resulta que estando allá llora por lo que está padeciendo el pueblo palestino y a todos nos trae impotencia, hermanos. No sé si han visto las situaciones difíciles que viven en aquel lugar y obviamente nos trae nostalgia. Hasta nosotros mismos pudiéramos llorar, pero lo que pasa aquí en nuestro país también debería ser un signo de llorar, pero este hombre no llora, este hombre no sufre aquí con sus hermanos, ¿verdad? Entonces se agarra de una cosa que no es pues de su incumbencia, ¿por qué no va a ir a resolver los problemas de allá, ¿no? Más bien nada más fue a darse una vuelta y saber cómo está la situación, puesto que la situación todo el mundo la sabe, hermanos, todos tenemos las redes sociales, todo nos llegan las noticias, ¿no? Pero el sufrimiento que hay aquí en México es mucho más difícil, ¿no? Y aquí vemos todos estos aspectos, pues, que nos dice el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? El sufrimiento, subraya que también ante el sufrimiento del prójimo, el hombre debe sentirse llamado personalmente a testimoniar el amor, ¿verdad? Y aquí es donde también se necesita. ¿Cuántas familias no conoce usted que son sus vecinos o sus parientes que tienen problemas? Y uno sufre por eso y quisiera remediar esos males de sus familias y no podemos, ¿verdad? Y lloramos y sufrimos y nos enojamos, nos dividimos, ¿verdad? Pero no hacemos faramaya en otro lugar, en otro país, en otra situación que es conflictiva y que universalmente todo el mundo sabe, para ponerme a llorar de una situación de por allá, cuando la situación de aquí
también es complicada, ¿no? Entonces dice Juan Pablo II, salir con diversas iniciativas al encuentro del dolor ajeno, ¿verdad? Y esto se refiere a los sufrimientos físicos, pero vale todavía más si se trata de los múltiples sufrimientos morales. Y cuando la gente sufre es ante todo el alma, ¿verdad? En el alma. Es ahí donde debemos de intervenir más, ¿verdad? En definitiva, Cristo al mismo tiempo ha enseñado al hombre a hacer bien con el sufrimiento y a hacer bien a quien sufre. Bajo este doble aspecto, ha manifestado cabalmente el sentido del sufrimiento humano. Y con esto, en este breve resumen, con esto termina el Papa San Juan Pablo II en su carta apostólica Salvifici Doloris, ¿verdad? Que nos habla precisamente del sufrimiento humano o del dolor humano o el dolor como sufrimiento, ¿verdad? Es una forma, pues, de percibir desde el magisterio las circunstancias que están pasando y obviamente todos los papas han hablado de esas circunstancias tan difíciles que vivimos en el mundo y que de alguna manera también nosotros tenemos que advertir en nuestra vida. Entonces, con esto nos quedamos, hermanos, y espero que les haya ayudado este tema, que podamos estar siempre preparados, ¿verdad? Ante cualquier circunstancia y en Cristo, ¿verdad? Como decía el Papa Juan Pablo II, al mismo tiempo que ha enseñado al hombre a hacer bien con el sufrimiento y a hacer bien a quien sufre, bajo este aspecto está el sentido del sufrimiento. Entonces, hay que hacer el bien, hermanos, aún en medio del sufrimiento y ayudar a hacer el bien a quien sufre, puesto que ahí es como en la parábola del buen samaritano, bien lo ha dicho Juan Pablo II, es hacerse con el otro, ¿verdad? Aquel samaritano ayuda a aquel que ha sido golpeado, que está medio muerto, dice la Sagrada Escritura, y que le ha ayudado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también pues nos hace ver nuestra realidad y hace ver también nuestra solidaridad con nuestros hermanos, ¿verdad? Muy bien, pues el texto del Salvifici Doloris es un texto más amplio. Nosotros solamente hemos compartido un breve resumen, pero sí es muy importante que nosotros valoremos lo que Dios ha hecho a favor nuestro, ¿verdad? Bien, pues que Dios les ayude. Hay un librito también, ¿verdad? En estos tiempos para estos tiempos de dolor y sufrimiento, de Sufrir con Cristo, es un librito de los padres apóstoles de la palabra, si no me recuerdo, del padre Amatuli. Sufrir con Cristo es un librito que trae oraciones, trae algunas reflexiones, sobre todo ante el sufrimiento de la muerte, del dolor, de la enfermedad. Hay libros de oraciones muy valiosos. Por ahí tengo unos libros que se llaman Oraciones de Poder, no sé si siguen existiendo en las librerías, pero son oraciones propias que hablan de orar por la familia, por el trabajo, por la economía, por en peligro de muerte, por un accidentado, en fin. Hay mucha esperanza, mucho de hacer el bien al que sufre, ¿verdad? Y que en medio del sufrimiento también nosotros hagamos el bien. Y lo hemos hecho yo creo que muchos, cuando hemos estado cuando hemos visto alguna situación de sufrimiento de alguien, a todos se les ha ayudado, de alguna manera, pero siempre con esa intención de ser generosos con los demás y de poder ayudar a nuestros hermanos. Pues muy bien, hermanos, pues hasta aquí dejamos esa parte. Eh, yo les invito a que busquen más cuestiones sobre este tema. Nunca vamos a dejar de conocer, siempre habrá algo nuevo y de alguna manera pues esto nos ayuda también a nosotros a ir profundizando en nuestra vida espiritual, ¿verdad? En nuestra alma, que es ahí donde más se sufre y que muchas veces reprimimos todo ahí dentro del alma y eso causa muchas enfermedades también que inclusive nos pueden llevar a la muerte. Vamos a terminar, hermanos, este mes con la oración para pedir la beatificación de la venerable Edelquin y que nos ayude el Señor a todos nosotros a continuar en el camino de la salvación, ¿verdad? Y si Dios nos los permite, nos vemos el próximo mes con un nuevo tema que estaremos compartiendo con ustedes. Oración para pedir la beatificación de la venerable Edelquin.
Padre eterno, te doy gracias por el don que conseguís a tu sierva del Queen, de esforzarse por vivir siempre en el gozo de tu presencia, por la radiante caridad infundida en su corazón, por el Espíritu Santo y por la fortaleza que sacó del pan de vida, para trabajar hasta la muerte por la gloria de tu nombre, en dependencia amorosa de María, Madre de la Iglesia. Confiando, Padre misericordioso, en que su vida te fue agradable, te pido que me concedas por su intercesión el favor especial que ahora imploro, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidios. Y des a conocer con milagros la gloria que ella goza en el cielo para que también sea glorificada por la iglesia en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día, que Dios les bendiga y si no nos permite, nos vemos en el siguiente mes con la gracia de Dios. Saludos y bendiciones a todos.